A comienzos del siglo XIX, cuando tuvo lugar el combate de Trafalgar, tres potencias se disputaban la hegemonía del mundo. Inglaterra, dueña y señora de los mares; Francia, que se había embarcado en los sueños imperialistas de Napoleón Bonaparte; y España, el mayor imperio de la historia, pero ya en decadencia e incapaz de defender sus posesiones frente a sus competidores. Con la llegada de los Borbones al trono español, Francia se convirtió en el principal aliado de España. Felipe V, el primer Borbón hispano, era nieto del rey de Francia Luis XIV, lo que propició una serie de pactos de familia que se sucedieron hasta el estallido de la Revolución Francesa. La Revolución enfrentó a la naciente república con todas las monarquías europeas, pero el advenimiento de Napoleón abrió nuevas expectativas en las relaciones franco-españolas. El rey de España buscaba un aliado que defendiera sus barcos y colonias de la piratería de la armada inglesa, y el emperador francés quería sumar barcos de guerra a los suyos para contrarrestar el poderío de la Royal Navy. Bonaparte sentía un profundo desprecio hacia Carlos IV y su ministro Godoy, lo que convertía a los gobernantes españoles en juguetes al servicio de sus ambiciones. El 2 de marzo de 1805, el emperador, que pretendía invadir Inglaterra, aprueba el plan de la escuadra combinada hispano-francesa. El plan era una maniobra de distracción que consistía en simular un ataque de la escuadra combinada a las colonias británicas de las Antillas. Una vez que los ingleses estuviesen lejos de Europa, la combinada debía regresar inmediatamente y apoyar a Napoleón en la invasión de Inglaterra. Los británicos solo mordieron el anzuelo a medias. A su regreso a Europa, la combinada tuvo un enfrentamiento en Finisterre con la escuadra del vicealmirante Robert Calder. En el combate se perdieron los navíos españoles San Rafael y Firme. Tras los avatares de la aventura americana, la escuadra combinada llegó a Cádiz el 20 de agosto de 1805. Napoleón había decidido posponer la invasión de Inglaterra ante el fracaso de su plan y se había centrado en la guerra contra Austria. Por ello, ordenó a la flota salir de Cádiz y dirigirse a Nápoles para apoyar su campaña desde el mar. Pero el vicealmirante Horatio Nelson, que había regresado de América con toda celeridad, decidió bloquear la flota hispano-francesa anclada en la bahía gaditana. El almirante Pierre-Charles Villeneuve estaba al mando de la escuadra combinada. De acuerdo con el teniente general Federico Gravina, jefe de la flota española, había decidido permanecer en la bahía de Cádiz y someter a la flota de Nelson al desgaste que suponía afrontar el rigor del invierno en el mar. El brigadier Cosme Damián Churruca, comandante del San Juan Nepomuceno, añadió: Aquí obligaríamos a los ingleses a sostener un estrecho bloqueo con otro en Cartagena y otro sobre Tolón. Para estos bloqueos tendrán que hacer grandes sacrificios, con el sostenimiento de 3 escuadras en un invierno que está próximo, y con las averías que forzosamente han de tener, conseguiríamos ventajas equivalentes a las de un combate. Sin embargo, el 15 de octubre, Villeneuve es informado confidencialmente de que Napoleón ha decidido relevarle del mando. Este hecho, junto a la creencia de que la flota de Nelson se ha reducido, presionado por sus oficiales y confiando en la superioridad numérica, empujan al almirante francés a decidir unilateralmente salir de la bahía y poner rumbo al Mediterráneo. La escuadra combinada contaba con 40 barcos, 25 franceses y 15 españoles, entre los que figuraban algunas de las joyas de la corona española, como el Santa Ana y el Príncipe de Asturias, con 112 cañones cada uno, el Rayo con 100 y especialmente el Santísima Trinidad, una auténtica fortaleza flotante con 140 bocas de fuego, construido en La Habana en 1769, con 60 metros de eslora, 16 de manga, 8 de puntal y más de 5.000 toneladas de desplazamiento. Único buque de 4 puentes. Era la máquina naval de guerra más grande de su tiempo. Para construirlo se emplearon unos 4.000 árboles. El casco y cubiertas eran de caoba, con 60 centímetros de espesor en los costados. Para fijar las diferentes estructuras se utilizaron pernos de roble y caoba de Cuba y Honduras, y también de hierro de Vizcaya, el aparejo de pino de México. Se faenaba con 3 cabestrantes, y para levar con mala mar eran necesarios unos 250 marineros.
En octubre de 1805, su dotación era de 1083 hombres, entre oficiales, marineros y soldados. El bajo nivel de adiestramiento y su escasa profesionalidad obligaba a embarcar más gente de la estrictamente necesaria para las faenas de a bordo. Salvo por su tamaño y armamento, el Santísima Trinidad era como todos los navíos de su época. En la proa se encontraba el pañol de encarchutado de pólvora, la despensa, el pañol de víveres y el de leña. Aquí también se encontraba la enfermería, con el suelo pintado de rojo para disimular la sangre. El horno de pan y la cocina se encontraban en el combés, a popa del trinquete, sobre el lastre la Santa Bárbara, habitáculo forrado de plomo, cuya puerta estaba tapada por dos gruesas cortinas que se mojaban durante el combate para evitar que el calor o las chispas pudieran provocar una explosión. El almirante contaba con un amplio camarote a popa, en la cubierta del alcázar. A un nivel por debajo, el comandante disponía de otro espacioso alojamiento. Los oficiales se acomodaban por debajo del comandante, en camarotes múltiples. Los demás miembros de la tripulación y guarnición dormían hacinados en las baterías, colgando sus cois de los baos entre las piezas de artillería. Por encima del sollado y de la línea de flotación se encontraba la primera batería con la artillería principal, del calibre 32. Le seguían hacia arriba la segunda, tercera y cuarta cubierta con sus respectivas baterías de menor calibre. Las estrategias de combate más usuales de la época eran las conocidas como pasar por la popa o tiro de enfilada, que provocaba el máximo daño ya que arrasaba la cubierta atravesándola a lo largo. Disparar en la huida, que se utilizaba para desgastar al perseguidor antes del combate en paralelo, si éste llegaba a entablarse. Los proyectiles más corrientes eran las balas sólidas, masas esféricas macizas de hierro colado. También se utilizaban las palanquetas, dos cuerpos unidos entre sí por una cadena o una barra, las más efectivas para desarbolar o romper las jarcias al barco enemigo. Otros proyectiles eran de metralla, a base de balas de fusil o trozos de hierro, y por último, las balas rojas, calentadas al rojo vivo en un fogón y utilizadas para provocar incendios. El 18 de octubre de 1805, Villeneuve comunicó a Gravina la orden de salir de Cádiz. Al día siguiente, sábado 19, a las 6 de la mañana, comenzó a salir la flota, 40 navíos, 33 de ellos de línea, con 2.600 cañones. Las baterías de menor calibre. Las estrategias de combate más usuales de la época eran las conocidas como pasar por la popa o tiro de enfilada, que provocaba el máximo daño ya que arrasaba la cubierta atravesándola a lo largo. Disparar en la huida, que se utilizaba para desgastar al perseguidor antes del combate en paralelo, si éste llegaba a entablarse. Los proyectiles más corrientes eran las balas sólidas, masas esféricas macizas de hierro colado. También se utilizaban las palanquetas, dos cuerpos unidos entre sí por una cadena o una barra, las más efectivas para desarbolar o romper las jarcias al barco enemigo. Otros proyectiles eran de metralla, a base de balas de fusil o trozos de hierro, y por último, las balas rojas, calentadas al rojo vivo en un fogón y utilizadas para provocar incendios. El 18 de octubre de 1805, Villeneuve comunicó a Gravina la orden de salir de Cádiz. Al día siguiente, sábado 19, a las 6 de la mañana, comenzó a salir la flota, 40 navíos, 33 de ellos de línea, con 2.600 cañones. El 20 de octubre, toda la flota combinada estaba en mar abierto. A las 7:30 de la tarde, el Achille descubrió hasta 18 navíos ingleses. Los aguardaba el vicealmirante Nelson, a bordo del Victory, con 32 barcos más, 27 de ellos de línea, 2.200 bocas de fuego. Al amanecer del 21 de octubre, las dos escuadras se encontraron a 20 millas al sur de Cabo Trafalgar. El almirante Villeneuve, a bordo del navío insignia Pucenteur, hizo señal de formar la línea de combate. El almirante Nelson se dispuso a ejecutar la estrategia que llevaría su nombre, que consistía en dividir su flota en dos columnas. Una atravesaría la línea del enemigo entre la retaguardia y el centro. La otra cortaría la línea entre el centro y la vanguardia. El viento de suroeste les era favorable. A las 8 de la mañana, Villeneuve mandó a la flota a virar en redondo.
con el propósito de evitar que el enemigo batiese con ventaja la retaguardia y cortase su retirada a Cádiz. Tras la maniobra y la torpeza con que fue ejecutada, la nueva formación aparecía como una inmensa línea curva e irregular de más de 5 millas de longitud, con unos barcos apelotonados, otros doblados y con varios claros, que prácticamente dividían en dos a la formación. A las 11:40 de la mañana, Nelson transmite la orden de ataque. Inglaterra espera que cada hombre cumpla con su deber. Poco antes del mediodía, el San Agustín abre fuego sobre el Victory. Con escaso acierto dada la distancia. A menos de media milla de la línea aliada, el inglés sufre el fuego de más de 200 piezas. Sin embargo, muchos disparos se pierden por el estado de la mar y la falta de pericia de los artilleros. Nelson está decidido a atacar al más emblemático de los navíos de la flota combinada, el Santísima Trinidad. Su intención es cortarle la popa para barrerlo al pasar, y luego abarloarse. Pero el navío comandado por Uriarte reduce trapo, haciendo que el Visentaire se eche encima, cerrando toda posibilidad de romper la línea. Una milla más al sur, el almirante Collingwood, a bordo del Royal Sovereign, es el primero que corta la línea aliada entre el Santa Ana y el Fougueux. Al pasar por la popa del Santa Ana, el Royal Sovereign disparó los 50 cañones de sus baterías de babor que, cargadas con doble bala, provocaron una carnicería con 100 bajas, 14 cañones desmontados y la popa destrozada. La formación en línea de la escuadra combinada queda dividida en dos partes. 14 navíos quedaron en la vanguardia, mientras los 19 restantes quedaron en la retaguardia. Tras el duro castigo sufrido en su acercamiento al Santísima Trinidad y el Visentaire, Nelson decide buscar una presa menor y así ordena maniobrar sobre el Redoutable, que intentaba apoyar al barco de Villeneuve. A su paso por la popa del insignia francés, los cañones de la batería de babor del Victory abren fuego causándole grandes daños. El navío de Nelson trata de alcanzar al Redoutable para aniquilarlo con su superior artillería. El capitán Lucas, comprendiendo que nada tiene que hacer frente al fuego del inglés, decide echarse sobre el Victory para abordarlo y dirimir la lucha en un cuerpo a cuerpo. El Temeraire, tras barrer nuevamente la popa del barco de Villeneuve, busca la otra banda del Redoutable para apoyar al Victory, que ya ha repelido un intento de abordaje de los franceses. A la 1:25 del mediodía, Nelson cae mortalmente herido por una bala procedente de un tirador del Redoutable. El Neptune cruza la línea barriendo a su paso la popa de la insignia de Villeneuve y cierra contra su banda de estribor. Poco después el Visentaire soporta también el fuego del Conqueror por la otra borda, a la vez que el Victory le ataca por la aleta de estribor. Mientras, el contraalmirante Dumanoir, a bordo del Formidable, se aleja de la acción hacia el norte con otros 7 navíos, dejando en desventaja numérica a la flota aliada. 5 de ellos deciden virar y acudir por su cuenta de riesgo al auxilio de sus compañeros que se batían en el centro. El Redoutable, acribillado y desmantelado, se rinde al Victory tras haber sufrido más de 500 bajas de un total de 643 tripulantes. El Santísima Trinidad se bate duramente contra el Leviatán por babor, mientras el África le corta la proa y el Conqueror le barre la popa. A las 2:20, el Visentaire se rinde con más de 200 bajas. Villeneuve es capturado a bordo. Al sur, las cubiertas... A las 2:20, el Visentaire se rinde con más de 200 bajas. Villeneuve es capturado a bordo. Al sur, las cubiertas del Santa Ana son un mar de sangre tras 2 horas de combate cerrado. Finalmente, hacia las 2:30, se rinde con 400 bajas a bordo. Tras la rendición del Visentaire, los británicos centran sus esfuerzos contra el Santísima Trinidad. Rodeado por el círculo de fuego del Leviatán, África, Neptune y Conqueror, el barco del general Cisneros no se rinde y, raso como un pontón, queda a la deriva con más de 600 muertos y heridos. 3 de los barcos de la vanguardia que primero dieron la vuelta en auxilio del centro, el Rayo, el San Francisco de Asís y el Ego, rodean la barrera de navíos enemigos y se dirigen hacia la retaguardia, donde aún resiste Gravina. Dumanoir ha dado la orden de virar a lo que le queda de vanguardia, aunque ya es tarde para apoyar al deshecho centro de la combinada. Al sur, el Bewick ha entablado combate con el Achilles, mientras recibe por la aleta de babor el fuego del Dreadnought.
que acabará barriéndole la popa al pasar. A las 3:30, el San Agustín, que no consigue pasar para apoyar al Santísima Trinidad, entabla duro combate con el Minotaur, el Esparchet y el Leviatán. El Neptuno, que abandona la columna de Dumanoir, se lanza en su auxilio. Más al sur, el Argonauta se rinde al Belaiel, tras haberse cañoneado con el maltrecho Tona. El Berwick se rinde ante la artillería de la Chills y el Defense. El San Juan Nepomuceno de Churruca se dirige en apoyo del Warwick. Mientras, el Príncipe de Asturias cañonea al Thunder, que mantiene la distancia a Sotavento. A las 4:30 muere Nelson a consecuencia del disparo recibido. Churruca es atacado por el Achilles, Defiance y Tonan. Su heroica resistencia hace que otros navíos ingleses acudan para batirlo. El brigadier, desangrándose, continúa dirigiendo el fuego, ordenando que no se arríe la bandera. Completamente desarbolado, rodeado por el enemigo, con más de 400 muertos y heridos, el San Juan Nepomuceno se rinde tras morir su comandante. El San Agustín se está hundiendo, después de repeler 2 abordajes. Esta es la situación que los ingleses aceptan que no se arríe la bandera para poder evacuar el barco antes de que se hunda. El Príncipe de Asturias de Gravina se bate en las 2 bandas con el Polyphemus y el Defiance, así como el Thunderbird por su aleta de estribor. El Neptuno y el Plutón acuden en su ayuda. A las 5:30, el francés Achille, con fuego a bordo que no pudo controlar, estalla, perdiendo la vida su comandante y gran parte de la tripulación. Gravina, herido y dando por perdida la batalla, decide retirarse a Cádiz. Remolcado su desarbolado navío por la fragata Temis y escoltado por otros 8 barcos, se retira hacia el norte sin que los británicos se lo impidieran ni intentaran perseguirlo. A la tormenta del combate no siguió la calma, sino una tremenda tempestad que azotó la costa de Cádiz durante toda una semana y que parecía querer limpiar el mar de tanta sangre y destrucción. La imagen más elocuente de Trafalgar quizás sea la del Santísima Trinidad desarbolado, fantasmal, ingobernable, negándose a morir durante 3 días bajo la tempestad, que finalmente logró hundirlo tras un aullido espantoso que ascendía por las cubiertas y que era la suma del crujir de maderas y los gritos de los 80 heridos que habían quedado abandonados a su suerte en el interior. En el combate de Trafalgar murieron 4.857 hombres y 3.788 fueron heridos. Hubo además 8.000 prisioneros. Federico Gravina, Dionisio Alcalá Galiano, Cosme Damián Churruca, Pierre-Charles Villeneuve, Jean-Jacques Lecoeur, Cuthbert Collingwood, Horatio Nelson han pasado a la historia como protagonistas de este episodio, aunque también lo fueron el resto de las 38.000 personas que allí se enfrentaron. De la misma manera, el pueblo de Cádiz, que tras el combate dio una lección ejemplar de humanismo y solidaridad, al volcarse en el auxilio de los heridos sin distinguir si eran amigos o enemigos, vencedores o vencidos. El pueblo gaditano, castigado por la fiebre amarilla, los bloqueos y la leva forzosa, supo ser generoso y les abrió los brazos a aquellos hombres que la mar tempestuosa devolvía como despojos. El combate de Trafalgar, que durante generaciones simbolizó el valor del pueblo español frente a la ineptitud de sus gobernantes, puede que solo sea el símbolo de una derrota, gloriosa si se quiere, y de un fracaso, ya que toda guerra es una derrota. La humanidad siempre pierde, y un fracaso del entendimiento y la razón.